Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación, reflexión, explicación del libro llamado Fátima. Fátima, estrella guía para los tiempos, para los últimos tiempos. Descripción y explicación de las apariciones por el Padre Carl Stelin. Aquí Padre Michel Bonifaz, lo saludo y lo bendigo. Hoy terminamos el capítulo último, 14, de este librito, tomo 1. 13 de octubre de 1917, el milagro del sol. Entonces la gente quería milagro y habían amenazado a los niños que si esto fuera mentira iban a ser hasta quemados, hervidos en aceite. Esto dijo para espantarlos la policía. Los papás de Lucía también estaban inquietos, incrédulos de un cierto modo, mientras que los papás de Francisco y Jacinta sí, ellas creían. Antes del milagro, el 12, hubo mucha lluvia. Tengo aquí bajo los ojos, en este libro, página 153, un montón de gente con paraguas. La multitud permanecía con el barro hasta los tobillos, mientras la lluvia caía incesantemente, esperando la aparición de Nuestra Señora y el milagro prometido. Y de repente cesó la lluvia, el sol se acercó y sus ropas se secaron y limpiaron instantáneamente después del milagro del sol. Había unas 100,000 personas presentes en esta visión del sol, de la danza del sol, el sol que se acerca, que gira. Había creyentes convencidos, había curiosos, había incrédulos y adversarios feroces contra todo esto. Hasta el ministro de la Educación, masón, estaba presente ahí, doctores, profesores, periodistas, todo tipo de gente. De hecho, los primeros periódicos en publicar eso fueron los periódicos anticatólicos, anticlericales. Entonces, ahora veamos el comentario del Padre Stelin. No hay duda que el milagro del sol en Fátima pertenece a los más excepcionales milagros jamás consumados en la historia. Cada milagro auténtico es como un sello del cielo, una firma personal de Dios para dar testimonio que la revelación es realmente de Él. El milagro auténtico excluye la posibilidad de métodos de engaño, de fraudes, y además excluye los signos extraordinarios y los falsos milagros del demonio. El demonio tiene cierto poder para engañar nuestros sentidos. Escuchamos cosas extraordinarias, vemos mujeres bellas, olemos, gustamos, tocamos objetos inusuales, etc. El demonio puede hacer muchas cosas, sentirse muy bien, como bajo el efecto de la droga. Uno se siente bien, parece bien. El demonio puede hacer muchas cosas, pero no puede hacer un auténtico milagro. Por ejemplo, resucitar a un muerto ya muerto, sanar un ojo enfermo puede, pero no puede sanar un ojo muerto y una niña del ojo muerto, el nervio óptico muerto, por ejemplo. El milagro del sol fue un milagro cósmico que aún los ángeles, al igual que los malos ángeles, no son capaces de realizar. Ellos no son los señores de la ley natural y del orden natural del mundo. Dios ha hecho el orden natural del cosmos, la ley natural de cada ser, y él solo puede modificarlos con su poder infinito. Solo Dios puede hacer aquí una excepción. Dios casi nunca opera tales milagros. Si se quiere encontrar algo similar, se tiene que volver atrás a la resurrección del Señor, cuando Jesús calma la tempestad y la aparición del Altísimo en el monte Sinaí. De la parte de aquellos que vieron el milagro, no es menos excepcional y único. Dios permite que aún los enemigos lo vieran. Masones, no creyentes, críticos y curiosos de todo tipo. Este hecho excluye todo tipo de teorías de alucinaciones colectivas y otro tipo de manipulaciones de los sentidos de miles de personas. Una alucinación u otra manipulación viene de una sobreexcitación del sistema psicológico y sensorial, y es siempre el efecto sea de problemas en las funciones perceptivas o de la destrucción del ser consciente. Pero todo esto no puede suceder en una mente que no tiene inclinación alguna hacia cualquier excitación, sino que por el contrario
desprecia a los peregrinos emocionados o exaltados, se mantiene lejos de cualquier influencia de sus emociones. Y esta gente vio el milagro y lo atestiguó. Continuamos nuestra explicación. Desde entonces toda duda es excluida. Es un milagro, sí, es efectivamente la Virgen Inmaculada quien bajó del cielo cada mes desde el 13 de mayo para hablar con los 3 pequeños pastores y darles su mensaje. Este milagro, el gran final del ciclo de 6 apariciones, es por lo tanto la prueba indiscutible de su autenticidad, porque Dios es veraz en todas sus obras y Él no haría un prodigio que llevara a sus fieles criaturas a caer en el error, en el engaño. El gran milagro del sol se nos muestra entonces como un sello visible, tangible, incontestable que Dios quiso colocar en las apariciones de Fátima, en las profecías y avisos terribles que su Madre Inmaculada vino a revelar en Cova iría a Fátima. Un milagro para nuestro tiempo, de hecho. Exactamente hablando, estos milagros no son necesarios para la fe católica que está sólidamente fundada en la revelación divina de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, por cientos de años los no creyentes utilizan el progreso de la ciencia para cuestionar y finalmente negar el orden sobrenatural. Por eso en su gran misericordia Dios decide intervenir de forma extraordinaria en nuestra historia, de manera que su acción, siendo directamente visible y tangible, puede ser observada científicamente. Estos milagros probados científicamente aparecen únicamente en nuestros tiempos, cuando la ciencia moderna está en posesión de las tecnologías e instrumentos más altamente calificados, con los cuales pretende destruir la fe del sencillo. Hoy mucha gente atea o disque atea, que de hecho no tienen formación, no tienen idea, fueron engañados o fueron educados con esas ideas, pero no piensan. La ciencia, ¿qué es concretamente? Estudiar los hechos. Pero la física, la química, la biología, la astronomía, ¿qué puede decirme de cosas más altas, de lo espiritual, de lo filosófico, de lo que puede decir? Nada, no es su competencia. Ellos piensan que la física va a explicar la inteligencia humana, pero no puede explicarla. La física no puede explicar el corazón humano, no puede. La física no puede explicarme, por ejemplo, la Divina Comedia de Dante. No puede, es otra cosa, es otra esfera. Y quieren mezclar todo hoy, por desgracia. Como uno dijo, hemos abierto el cuerpo humano, no hemos visto el alma. El alma, siendo inteligencia, voluntad libre, no es material legítimo, no es material. ¿Qué hacemos? No puede decirte que usted tiene 3 kilos de inteligencia y 5 de voluntad. Entonces, en nombre de la ciencia falsamente abusada, de hecho, han querido destruir la fe de los sencillos. De hecho, se hicieron cálculos con computadoras del más alto nivel, es imposible que el azar dé nacimiento a la vida, es imposible. Imposible, pero no quieren aceptarlo, porque uno tiene que aceptar la creación, un creador, o tienen que vivir en sus sueños, en su como sofismas, en sus mentiras. Pobre gente. Lo que no existe no puede hacer la existencia. Es científicamente probado que el cosmos, el universo, es energía y un día empezó, un día acabará, punto. Pero lo que no existe no puede darse la existencia. ¿Cómo puede darse la existencia algo que no existe? Si no existe, no existe. Hace falta que alguien que existe en sí mismo, por sí mismo, que llamamos Dios, que dé la existencia a las cosas. Entonces, en nombre de la ciencia, realmente se han burlado del mundo. Como hoy están burlando del mundo, con tantas mentiras y tantos engaños. Y claro, fabricando tantas leyendas negras contra la iglesia, la historia cristiana falsificada. Dios les pedirá cuenta a estos bandidos, pobre gente. Con las computadoras y otros métodos, el investigador moderno descubrió científicamente los mensajes del Santo Sudario de su Turín. La imagen milagrosa de Nuestra Señora de Guadalupe, especialmente sus ojos, que ningún hombre jamás hubiera podido pintar.
y diversos otros testimonios visibles de orden sobrenatural, como milagros eucarísticos, lágrimas de Nuestra Señora, etc. Mire, las personas presentes durante la aparición de la Virgen de Guadalupe, vienen a pintar los ojos. ¿Y cómo es posible? Un pintor no puede pintar personas en el ojo tan minúsculo. Y ahora con los aparatos actuales se ve que se fotografió, realmente fue una fotografía. Y además se sabe que esta pintura de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, no es mineral, no es vegetal, no es química, no se sabe qué es. Médicos famosos de todo el mundo son confrontados con tales milagros cuando se les solicita investigar el lago de Lourdes y las muchas curaciones que se han obtenido con ella. El prodigio solar de Fátima es también un tal milagro para nuestro tiempo. El misterio de la luz, mujer, amicta sole. El milagro del sol es ciertamente en primer lugar, una prueba exterior, el sello divino, dijimos, y la firma de todo lo que ha sucedido en Fátima. Además es un mensaje de en sí mismo. Y el mensaje primordial es que Dios hizo este milagro a causa y para la gloria de su Madre Inmaculada y también para bien nuestro. ¿Cuántos millones de personas han visitado Fátima, visitan Fátima y se han curado, salvado, santificado, convertido ahí? O en Lourdes igual. En los últimos tiempos del mundo Dios quiere mostrar de manera incomparable cuánto desea que Nuestra Señora sea puesta en el centro del ser humano y de su historia. Después de Él, es ella el ser más grande, más santo entre todos los seres. Dios confirma y subraya solemnemente que ella es realmente la medianera de todas las gracias, el vínculo entre el cielo y la tierra, y su corazón inmaculado es realmente nuestra última esperanza. Podemos confiar en ella totalmente. Ella prometió el milagro 3 meses antes y ocurrió. Así será con todas las promesas, aún las más increíbles, la conversión de Rusia, su triunfo final. Pero alguien podría preguntar, ¿por qué quiso Dios hacer este milagro con el sol? Podríamos más bien esperar la curación milagrosa de enfermos u otro fenómeno espectacular. La razón es que existe un muy profundo lazo entre Nuestra Señora y el sol y la luna bajo sus pies. Apocalipsis 12:1. ¿No quiere Dios enfatizar el 13 de octubre que Nuestra Señora, tal como aparece en Fátima, es la mujer apocalíptica, la mujer que está en Apocalipsis, misma que es atacada por el dragón y luego por las dos bestias, pero que finalmente ella sola aplastará sus cabezas y los vencerá igual que la luz brillante del sol vence sobre la oscuridad? Si Jesucristo se llama a sí mismo sol de justicia, y si Nuestra Señora está vestida con el sol, entonces el milagro del sol en Fátima puede significar que toda la luz de la gracia y la misericordia, pero también toda justicia y santidad son otorgados a la Inmaculada para que todos reciban la luz eterna solo por medio de ella. El sol es la fuente de luz, pero María gobierna de algún modo el sol para que dé la luz a quien quiera ella desee dársela. Es otra ilustración de la medianera de todas las gracias. El milagro y el gran secreto. En el segundo secreto, Nuestra Señora anunció un signo que dará Dios para mostrar que el castigo será muy cerca y que otra guerra mucho peor que la primera irá a destallar muy pronto. Sabemos que esta señal fue dada a Europa a través de una misteriosa aurora nocturna el 25 de enero del 1938. Pero nos preguntamos, ¿no es el prodigio solar del sol del 13 de octubre también en forma oculta la gran señal dada por Dios de que está por castigar al mundo por sus crímenes, tal como lo anunció Nuestra Señora en su gran secreto? En todo caso, el milagro del sol tenía ciertamente la apariencia de un castigo terrible lanzado por Dios sobre la humanidad pecadora para persuadir a que se convierta. Unos momentos antes Nuestra Señora había pedido afligida que los hombres corrijan sus vidas, que tenían que pedir perdón por sus pecados, que no ofendan más a Dios nuestro Señor,
que ya está muy ofendido. Esto fue el último mensaje. Que los hombres no ofenden más a Dios, nuestro Señor, que ya está muy ofendido. En efecto, fue un momento terrible cuando parecía que el sol se iría a caer sobre la multitud. Ellos gritaron: oh Jesús, vamos a morir. Oh Jesús, todos vamos a morir. Otros llamaron a Nuestra Señora para salvarlos y recitaron acto de contrición. Cuando John Gómez Menitra dijo: cuando vi que el sol se caía sobre nosotros, grité: vamos a morir. Me arrodillé en la gravilla, uní mis manos y pedí perdón al Señor de todos mis pecados. En el pueblo de Arbutirel, algunas millas de Fátima, todos los habitantes vieron el milagro. El cura párroco padre Ignacio Laurenzo escribió: el sol repentinamente parecía unirse abajo en un zigzag, amenazando a la tierra. Aterrado corrí y me escondí entre la gente que estaba llorando y esperando el fin del mundo en cualquier momento. Cerca de nosotros había un incrédulo que había pasado toda la mañana burlándose de los sencillos y que vino a Fátima solo para ver a una niña ordinaria. Quedó paralizado con sus ojos fijos en el sol. Este incrédulo, paralizado con sus ojos fijos en el sol, quedó paralizado. Vino para burlarse y quedó paralizado. Luego comenzó a temblar de pies a cabeza, levantando sus brazos, cayó de rodillas sobre el lodazal, clamando a Nuestra Señora. Mientras tanto la gente continuaba llorando y gimiendo, pidiendo a Dios que les perdonara sus pecados. Corrimos a las 2 capillas en el pueblo, que se llenaron muy pronto con la enorme cantidad de gente. Todo el mundo corrió a la iglesia a rezar. Mucha gente en cuadrilla también creía que esto era el fin del mundo. Deberíamos preguntarnos: ¿es el prodigio solar del 13 de octubre uno de los signos que anuncian la segunda venida de Cristo, como fue profetizado por nuestro Señor mismo? Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, pues los poderes celestes se conmoverán. La similitud es sorprendente. Los eventos de Fátima, con su carácter grandioso sin precedente en la historia de la humanidad, sin duda tienen mucho que ver con los últimos tiempos del mundo, los tiempos apocalípticos. A pesar de que el prodigio del sol quizás haya marcado el comienzo de los últimos tiempos, no fue un signo del inminente fin del mundo, pues esto también evoca otro tema mayor del secreto, y es la revelación del gran designio de Dios para nuestro tiempo por la mediación del Inmaculado Corazón de María. Cuando la gente se dio cuenta que el peligro había pasado, hubo una explosión de alegría y todos se unieron en acción de gracias y alabanzas hacia nuestro Señor, dijo el padre Lorenzo, presente en este momento ahí en Fátima. Mario Godingo agrega: desde esas miles de bocas escuché gritos de alegría y amor por la Santa Virgen. Ellos entonces creyeron. Yo estaba seguro que no fui víctima de una alusión. Vi el sol como nunca más lo veré. El castigo no ocurrió con el fin del milagro. Por el contrario, los peregrinos tuvieron la alegre sorpresa de encontrarse completamente secos. Estaban mojadísimos desde 2 días, la lluvia no paró. Además, durante esta última aparición de Nuestra Señora, hubieran 2 curaciones milagrosas. Lejos de venir en juicio, en castigo, Nuestra Señora anunció tan temprano como el 19 de agosto y el 13 de septiembre que en octubre vendrá San José con el niño Jesús para dar la paz al mundo, y Nuestra Señora dará sus bendiciones a la gente. En esta multitud atemorizada que pidió gracia y suplicó por el perdón, la Sagrada Familia derramó sus bendiciones desde las alturas del cielo. Nos amenazaba un terrible castigo sin duda, pero Dios tiene sus grandes designios de misericordia. Él desea establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. En 1917 el misterio de Fátima apenas había comenzado. Nuestra Señora ha prometido que regresará para tomar nuestra historia en sus manos, para recordarnos los castigos que nos amenazan, para renovar sus solicitudes y para anunciar con certeza su victoria final.
el inaudito prodigio de la danza del sol es la garantía de su mediación poderosa. Al final de su libro, el padre Stern anuncia resumen del segundo tomo. El 13 de julio de 1917, Nuestra Señora anunció a los niños que ella vendría 2 veces más para establecer la devoción a su Inmaculado Corazón y para pedir la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Además, el gran secreto de Fátima deberá ser publicado después de algún tiempo en 3 etapas. Ella daría la señal cuando viniera el tiempo. Eso significa, al contrario de todas las otras apariciones, que la historia de Fátima no es una serie de apariciones fijas, sino que conservará su actualidad total y continuará hasta que las peticiones de Nuestra Señora expresadas en Fátima sean cumplidas. El volumen siguiente tendrá el título Continuación de Fátima, donde veremos, con la ayuda de Dios, que el cumplimiento no ha llegado todavía. Fátima no es un evento considerado como terminado y ahora perteneciente al pasado. Como los últimos tiempos del mundo tienen que ser considerados la era del Inmaculado Corazón de María, de acuerdo con el cardenal de Lisboa, aprenderemos de Nuestra Señora misma qué es exactamente la devoción a su Inmaculado Corazón, cuáles son las prácticas concretas y cuál es su esencia. Los 3 niños fueron los primeros que han practicado todo lo que Nuestra Señora dijo en Fátima y pidió. Por medio de ellos, ella nos habla, por sus vidas y por su comportamiento. Ella nos enseña cómo ella quiere ser amada. Ellos son los ejemplos notorios que nos muestran cómo cumplir la voluntad de Nuestra Señora y así realmente pertenecer a ella como verdaderos hijos, esclavos, apóstoles, caballeros. Veremos que la vida de cada uno de estos 3 niños corresponde con uno de los 3 temas principales de Fátima. ¿Qué es el gran secreto de Fátima? Especialmente sobre su última parte. Se han hecho muchos análisis profundizados sobre esto y será de gran utilidad hacer un resumen sobre la situación presente. Todo lo que concierne el tercer secreto en sí mismo es una ilustración increíble de la batalla final del diablo contra la mujer apocalíptica. El secreto no fue publicado, pero cada día está aconteciendo frente a nuestros ojos. Mientras se aproxima el centenario de las apariciones de Fátima, podremos llamar este capítulo Fátima una guerra de 100 años. Finalmente, después de tantos años, podemos quizás llegar a una primera conclusión sobre el papel de Fátima en la Iglesia, en el mundo y en la vida de todos. Queridos hermanos, en resumen, Fátima pide oración, pide sacrificio, pide penitencia, pide arrepentimiento. Muchos van al infierno porque nadie reza por ellos. Eso es grave y peligroso. Recen, hagan sacrificio, ofrezcan sus penas, dolores al Señor, pruebas, sacrificio, ayudar a la Virgen a salvar a sus hijos. Y si el mundo no se convierte, bien Dios lo dejará como en una falsa paz. ¿Qué es lo que da poder al demonio sobre el mundo? Es el pecado. Mientras más hay pecado, más el demonio tiene poder. Ese es el problema. Y Nuestra Señora prometió que los que 5 primer sábado de mes se confiesan, comulgan, meditan el Santo Rosario, y bien, con el fin de consolar y desagraviar a su corazón inmaculado, y bien, ella les promete realmente muchas bendiciones, muchas gracias, y nunca los abandonará, dice. Yo seré su refugio, el camino que los conducirá a Dios en nuestro Señor. En resumen, decimos, la Virgen dice esto por lo de los 5 primeros sábados. El 10 de diciembre de 1925, la Virgen apareció a Sor Lucía, ya religiosa, y dijo: ten compasión de este corazón dulcísimo, martirizado continuamente por la humana ingratitud. Entonces añadió la Virgen: mira, hija mía, mi corazón rodeado de las espinas,
con que los hombres ingratos lo hieren en cada momento con sus blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme y anuncia de mi parte que yo prometo asistir en la hora de la muerte con las gracias necesarias a la salvación a todos los que en los 5 primeros sábados de meses consecutivos confiesen, reciban la Santa Comunión, recen la tercera parte del rosario, 5 misterios, y me hagan compañía durante 15 minutos, meditando los misterios del rosario con el fin de ofrecerme reparación. Entonces los que esto hacen, ella le promete todos los auxilios necesarios para su salvación eterna. Que la Virgen de Fátima nos tome bajo su protección. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.